Queridos hermanos, agradecidos estamos con Dios por el cumplimiento de las profecías. La imagen de la bestia avanza, unión de iglesia y Estado en la nación de los Estados Unidos. La imagen de la bestia avanza en el mundo entero también. Las religiones unidas con los gobiernos del mundo. Al momento de presentar este tema, las Naciones Unidas están celebrando su 80ª Asamblea General en la ciudad de Nueva York. Pero las religiones del mundo que tuvieron su congreso una semana atrás en el país de Kazajstán han hecho una propuesta a la ONU, a las Naciones Unidas, de trabajar juntas las religiones del mundo con los gobiernos del mundo y crear así un movimiento mundial de unión de religión con religiones entre ellas y religiones con los gobiernos del mundo. Eso es cumplimiento profético. Y en esta ocasión vamos a presentar cómo la ley dominical ya marcha. La ley de adoración en domingo ya marcha. La ley de oración, las religiones en día domingo ya marchan. Y ahora los gobiernos y las religiones a trabajar juntas para pasar leyes religiosas en el mundo entero, iniciando desde la nación de los Estados Unidos. Demos gracias a Dios por medio de la oración. Querido Padre que está en el cielo, gracias inmensamente por el cumplimiento de su palabra. Y ahora que la estudiamos, rogamos que nos dirija, nos ayude a entenderla y por sobre todas las cosas, a obedecer a Dios antes que a los hombres, a obedecer su santa ley y guardar sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el más importante de todos, santificar el día séptimo, el día sábado de la creación de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Por eso el Congreso de las Religiones que tuvo lugar hace una semana atrás es de vital importancia, porque ellos han hecho una propuesta por medio del presidente de Kazajstán a las Naciones Unidas de crear un movimiento de trabajar juntas las religiones con los gobiernos para buscar la paz, para buscar solución a todos los problemas de este mundo, incluyendo la violencia, incluyendo los desastres naturales. Y queridos hermanos, nosotros bien entendemos que Satanás quiere ganar el control del mundo entero. Adorar en un día falso en contra de los mandamientos de Dios. Adorar en un día que no tiene nada de santidad en contra de los mandamientos de Dios y específicamente en contra del día santo, del día sábado. Leemos aquí mejor juntos, ese es el tema, ese es el título, mejor juntos, pero no solamente las naciones del mundo, sino las religiones y los gobiernos. Dice, mejor juntos, los líderes mundiales se dirigen a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Los líderes mundiales se están reuniendo en Nueva York para la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los jefes de Estado y el gobierno se dirigen a la Asamblea General durante el debate general anual del 23 al 29 de septiembre, en estos días. ¿Y cuál es el propósito? Lanzamiento del diálogo global sobre la gobernanza de la inteligencia artificial.
La reunión informal de alto nivel lanzará el diálogo global sobre el gobierno de inteligencia artificial en las Naciones Unidas y explorará las dimensiones clave del gobierno o de gobernanza de inteligencia artificial inclusivo y responsable. Ese es uno de los diálogos entre las naciones, entre tantos, pero es el que vamos a tratar porque es el que está unificando a las religiones a trabajar juntas con los gobiernos y formar un sistema en el cual la religión y el gobierno, y esto a escala mundial, trabajan juntas, pero en ese trabajo en conjunto va el tema de la adoración, el tema de la oración y adoración. Y no solo eso, hacer que el mundo entero adore y oren juntas las naciones, los pueblos de la tierra. Dice así esta noticia: Astana une a los líderes religiosos en aras de los ideales más altos y valores espirituales de la humanidad frente a una crisis global. Mire qué importante este tema. Astana une a los líderes religiosos, pero no solamente uniendo las religiones entre sí, sino uniendo las religiones a trabajar con los gobiernos. Por eso dice, el tema central del Congreso es diálogo de las religiones, sinergia para el futuro. Qué interesante esa palabra, sinergia. Sinergia significa unidad, unión, trabajo en conjunto. Las religiones unidas en trabajar, en dialogar y en adorar juntas. Eso lo veremos, cómo desde los Estados Unidos ya se está fomentando la adoración en el día domingo. La formación de la imagen de la bestia está en pleno cumplimiento. Dice el titular, los líderes de las religiones mundiales abogan por la orientación ética en una era digital. ¿Qué significa este subtitular, este titular? Que las religiones den una orientación ética, moral, a los gobiernos del mundo, que sean la voz moral. La unión de iglesia y Estado a escala mundial, donde los líderes de las religiones darán su aporte, su apoyo a la formulación de leyes religiosas, éticas, morales, pero que también son leyes gubernamentales, leyes civiles. Ese es el plan. Un plan de hacer que el día domingo sea día de adoración para todas las religiones, empezando por los Estados Unidos y continuando por el resto del mundo. El presidente de Kazajstán, Tokayev, también abogó por la creación de un organismo global para abordar las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y elaborar proyectos de leyes internacionales para gestionar su desarrollo y uso. Leyes éticas, leyes morales. Esto es unión de iglesia y Estado. Astana organiza el 8º Congreso de Líderes Religiosos para el Diálogo y las Oportunidades. Dice, en el año 2025, el país propuso establecer una plataforma internacional para fortalecer la confianza interreligiosa con el apoyo de las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, basándose en su experiencia acumulada en el diálogo interreligioso. Este es un plan masivo
en el que las religiones del mundo ya sean parte del Foro Mundial de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice, en este contexto, el octavo Congreso se ve no solo como un foro religioso, sino también como una plataforma para desarrollar estrategias multilaterales para el desarrollo y la seguridad sostenibles. Así que esto es profético, hermanos. Mientras que en los noticieros no se miran estas noticias, no se mira lo que está pasando. No le dicen a la gente cuáles son los acuerdos específicos, cuáles son los debates, qué es lo que están tramando de adoración mundial. No se lo cuentan a la gente. Pero el pueblo de Dios sabe que la crisis final de la marca de la bestia está a la vuelta de la esquina. Dice, el presidente propone el movimiento de paz bajo auspicios de líderes religiosos del Congreso. El octavo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradiciones, el presidente, esto en el Congreso, el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, enfatizó el papel crucial de la diplomacia espiritual en el escenario internacional, informa la agencia de noticias Kazijstán. ¿Por qué le llaman diplomacia espiritual? La Biblia a esto le llama la imagen de la bestia. Diplomacia espiritual, unión de religión y Estado. Las religiones unidas con los gobiernos, diplomacia espiritual. La Biblia le llama la imagen de la bestia. Y luego dice el presidente de Kazajstán, creemos que es importante aprovechar el potencial de la diplomacia espiritual dentro de las organizaciones internacionales y regionales. Y luego dijo, propongo una discusión sobre la idea de un movimiento de paz bajo los auspicios del Congreso que anuncié previamente. Leemos en el libro El conflicto de los siglos, página 650. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Eso viene para los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa. Nunca más habrá libertad religiosa en los Estados Unidos. La Casa Blanca nos pide 1 hora de oración por semana. Mire qué interesante esta noticia. La Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos, ha pedido 1 hora de oración por semana. Esto es unión de Iglesia y el Estado. Esto es la imagen de la bestia en pleno surgimiento. 1 hora de oración. ¿Qué significa? Por semana. ¿Cuál es el día que elegirán para hacer 1 hora de oración? El día domingo, por supuesto, porque el gobierno está mandando de que se congreguen 10 personas en oración 1 hora por semana. ¿Y cuál es el día libre para todos? El día domingo es el día que más de asueto, es el día que tienen más tiempo para las cosas, porque es un día que es libre de trabajo para la mayoría de la gente. Dice, esta semana la Casa Blanca emitió una guía de oración detallada, instando a los estadounidenses a orar 1 hora a la semana para el país. Hermanos, esto es inicio de la ley dominical. 1 hora por semana para orar por el país. Dice, te unirás a al menos 10 personas para reunirte cada semana durante 1 hora para orar por América.
Eso es lo que dice en el sitio de la Casa Blanca. ¿Te unirás a orar 1 hora por semana? Ese es el plan del presidente y del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció la iniciativa en el Museo de la Biblia el lunes, rodeado de su mayoría partidarios cristianos. En este Museo de la Biblia, que tuvo lugar en Estados Unidos, se llevó a cabo el segundo foro, la segunda junta de la Comisión de Libertad Religiosa, que es una comisión que trabaja junto con el gobierno de Estados Unidos. Y allí es donde el presidente Donald Trump les pidió a que se promueva 1 hora de oración por semana, 1 hora semanal de oración. Según Apocalipsis 13:15, la nación de los Estados Unidos, que es la segunda bestia, la primera bestia siendo el Vaticano, el papado, dos superpotencias que trabajan juntas para traer el movimiento de adoración global. Dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La unión de iglesia y Estado traerá la persecución contra los que no quieran adorar en día domingo. Dice el titular, el presidente Trump defiende la libertad religiosa, presenta Estados Unidos orando. Ese fue su plan que el presidente presentó a la Comisión de Libertad Religiosa. Dice, el presidente Trump pidió que los estadounidenses se unieran en oración. Dijo, el próximo año celebraremos 250 años desde que se firmó esa declaración. Como parte de la gran conmemoración, hemos invitado a las grandes comunidades de fe de Estados Unidos a orar por nuestra nación, por nuestra gente y por la paz en el mundo. Así que ya no es solamente invitando a los protestantes, con los católicos, ortodoxos y anglicanos, no, a las grandes comunidades de fe, a las religiones del mundo que habitan en los Estados Unidos. Todas las religiones. ¿Qué día las religiones prefieren para hacer su momento de adoración? El día domingo, por supuesto. Según la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo en Marcos 12:17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Qué significa? El Señor Jesús hizo énfasis en que la iglesia y el Estado no deben de trabajar juntas, deben de estar separadas, separación de iglesia y Estado. El César, representando a los gobiernos, en este caso representando al Imperio Romano, y Dios, por una parte, dar a César y a Dios lo que es de Dios. Separación de iglesia y gobierno. Dice el titular, la administración Trump reafirma el compromiso con la libertad religiosa en las escuelas de los Estados Unidos en la segunda audiencia de la administración de la libertad religiosa. Dice, en una reunión que convocaron figuras de alto perfil y ciudadanos preocupados, la Comisión de Libertad Religiosa celebró su segunda audiencia para abordar las crecientes tensiones en torno a la libertad religiosa. En
en la educación pública de los Estados Unidos. Fue allí donde Donald Trump pidió que se haga una hora de oración semanal. Así que el presidente Trump y la fiscal general Pamela Bondi se unieron al foro para expresar su postura, haciéndose eco del compromiso de la administración de defender lo que argumentan son derechos constitucionalmente protegidos. Dice, según la administración Trump, estamos defendiendo nuestros derechos y restaurando nuestra identidad como nación bajo Dios. Una nación bajo Dios y llamando a todas las religiones a unirse en oración semanal. Imagínense, ¿a quién le dan la honra y la gloria? Hacen creer que las religiones del mundo adoran al mismo Dios. La palabra de Dios llama a los dioses de las religiones idolatría. Y luego dice, haciéndose eco de este sentimiento, Bondi declaró, nuestros fundadores creían que cada individuo tiene que adorar libremente, sin miedo, sin censura y sin hostilidad de su propio gobierno. El evento buscó garantizar que estos derechos se mantengan dentro del sistema de escuelas públicas. Está profetizado que no habrá libertad religiosa en Estados Unidos. No habrá. Se obligará a todos a que el día domingo sea día de oración y de adoración. Pero según Proverbios 28:9, es abominable la oración de los que apartan su oído de la ley de Dios. Así dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquellos que no guardan los 10 mandamientos, incluyendo santificar el séptimo día, el día sábado, no el primer día de la semana. El primer día de la semana no tiene nada de santo. La santa ley de Dios que no cambia, manda que el cuarto mandamiento sea día de santificar, día de adorar. Búsquelo en Éxodo capítulo 20. Allí están los 10 mandamientos. Nos dice el titular, los escolares católicos de Minneapolis escucharon una oración. Luego se agacharon para cubrirse de los disparos. Esto sucedió a finales de agosto. A finales de agosto, 2 niños murieron por este tiroteo en esta escuela. Pero 2 semanas más tarde, hubo una reacción de parte de algunos sectores de la religión católica y escribieron, dice, los católicos de MAGA están equivocados. Las oraciones no son suficientes en la epidemia de violencia armada. ¿Qué más? Dice, cuando los políticos solo ofrecen oración y se niegan a legislar o liderar, no están honrando la fe católica, se están burlando. ¿Ves que Donald Trump ha pedido que una hora por semana sea para la oración? Pero ¿qué es lo que estos líderes católicos están pidiendo a gritos al gobierno de Estados Unidos? Que pasen leyes religiosas, que no solamente sea de orar, que pasen ya leyes religiosas. Dice, como católicos estamos llamados a llevar nuestra conciencia a las urnas y al debate público. Nuestros votos y nuestras voces son extensiones de nuestra oración. Y luego dice, rodelarse ante el altar el domingo, o sea, doblar las rodillas ante el altar el domingo, pero permanecer en silencio frente a la injusticia el lunes es una contradicción. La fe sin obras está muerta, dicen ellos, la oración sin justicia está vacía. El catolicismo no es un llamado para quedarse quietos, es una llamada para ponerse de pie. Y qué interesante, ponerse en pie
ponerse de pie. Ese es el plan dominical, ponerse de pie de parte de una ley de adoración en día domingo. En el libro El conflicto de los siglos, página 70, nos dice qué le pasó a los valdenses. Los valdenses que guardaban el día sábado. Dice, se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado. Mire la gran persecución de la marca de la bestia, si no será repetida la historia. Y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo, los que se atrevían a honrar el día sábado. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz la ley de Dios. Dice el titular, la propuesta de oración escolar del presidente Trump avanza en el enfrentamiento religioso. Dijo Donald Trump, los 10 mandamientos son un principio del cristianismo, el judaísmo y el islam. Hay algunas distinciones en cómo se muestran entre estas religiones. En particular, los 10 mandamientos están numerados de manera diferente en el judaísmo, el cristianismo y el protestantismo. Eso es lo que ha dicho Donald Trump. Los 10 mandamientos. Con miras en adorar el día domingo. El día domingo no es ningún mandamiento de Dios. El día domingo no es un día santo. El día domingo es un día común. Según Isaías 8:20, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y en Marcos 7, versículo 7, el Señor Jesús dice, pues en vano me honran. En inglés dice, pues en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que en Apocalipsis 13:12, hablando de la nación de los Estados Unidos, la segunda bestia, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Estados Unidos ejerciendo toda la autoridad de Roma papal. Dice, en presencia de la bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es Estados Unidos que forzará al mundo entero a que el día domingo sea día de adoración. Eso es adorar a la primera bestia. Honrar a la primera bestia, que es la que cambió el día sábado por el día domingo. Y aquí vemos ya indicios de la ley dominical. Y es interesante que unas 2 semanas después del tiroteo en esa escuela católica, sucede esto. Domingo de ponerse de pie, pero no es un domingo de ponerse de pie en protesta contra el tiroteo o contra la violencia en Estados Unidos. Es domingo de ponerse de pie a favor del pueblo judío israelita y en contra del antisemitismo. Y esta fue una campaña nacional en Estados Unidos, la segunda semana de septiembre. Domingo de ponerse de pie. La Coalición Nacional Interreligiosa es una coalición nacional interreligiosa, no solamente entre denominaciones evangélicas y católicas, interreligiosa, y exige el fin del antisemitismo y de todo el odio basado en la fe. Y luego sucedió a nivel nacional de Estados Unidos. Domingo de ponerse de pie. Y aquí es interesante ver que el día domingo está siendo honrado de tal manera que se le hace
que se le hace énfasis como un día especial. Esto sucedió en una iglesia evangélica, Bright Star Church. Dice, la imagen fue distribuida para la Fundación Apelación de la Conciencia. Los fieles muestran su apoyo al servicio del domingo, de ponerse de pie en Bright Star Church el domingo 7 de septiembre del 2025, en Chicago. Y luego dice, fue organizado por la Fundación de Apelación de la Conciencia y la Fundación para Combatir el Antisemitismo. El domingo de pie reunió a más de 1 millón de personas de fe para hablar en contra del aumento del antisemitismo y de todo el odio basado en la fe. Esto sucedió en los Estados Unidos. Esto sucedió en los Estados Unidos y luego dice los servicios de adoración dominical. Esto es adoración dominical, esta es ley dominical en sus inicios. Los servicios de adoración dominical de pie se llevaron a cabo en casas de adoración en todo Estados Unidos. Queridos hermanos, tiempo es de despertarnos. Tiempo es de despertarnos y de prepararnos, porque ya dio inicio la ley dominical. Nos dice domingo de ponerse de pie en la Catedral de San Patricio. Y luego dice una vez más, imagen distribuida para la Fundación Apelación de la Conciencia, de izquierda a derecha, su eminencia Timothy Cardinal Dolan, Cardinal Karen Dreschbeck, vicepresidenta ejecutiva, Fundación de Apelación de la Conciencia, y Adam Kantz, presidente, Fundación para Combatir el Antisemitismo, en el servicio de domingo. En el servicio de domingo de ponerse de pie en la Catedral de San Patricio el día domingo 7 de septiembre. Esto en Nueva York. Y luego dice, fue organizado por la Fundación de Apelación a la Conciencia y la Fundación para Combatir el Antisemitismo, el domingo 7 de septiembre. Queridos hermanos, esto es una campaña. Esto no es solamente una noticia, es una campaña. Una campaña que va a ir en aumento, va a ir en escala. Y no solamente para Estados Unidos, para cada país del mundo. Es una campaña de hacer del domingo un día de adoración, día de oración, fomentado por las religiones y amparado por los gobiernos. Domingo para ponerse de pie en la iglesia ortodoxa griega de San Nicolás y santuario nacional. Y luego nos dice casi lo mismo, es una campaña, es como una campaña política religiosa, político-religiosa. Domingo para ponerse de pie en la iglesia madre de Emanuel. Y luego nos dice la imagen esta fue distribuida para la Fundación de Apelación de la Conciencia. Y luego dice, los fieles muestran su apoyo al servicio de domingo para ponerse de pie en la iglesia madre Emanuel, el domingo 7 de septiembre. El día domingo está siendo como un día de importancia, un día especial para la adoración, un día especial para la unificación de las religiones y mucho énfasis en la oración y adoración juntos. El libro El conflicto de los siglos nos dice, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Luego aconteció esto. Asesinaron a Charlie Kirk. Y el asesinato de Charlie Kirk, que tuvo lugar en Estados Unidos,
tuvo como resultado promover el día domingo como día de adoración, día de descanso. Dice, una última lección de Charlie Kirk. Todos podemos mantener el sábado, guardar el sábado para salvar nuestra cordura. El sábado que ellos se refieren, eso es porque es en inglés, que en español es traducido como el día de reposo. Le llaman el día domingo al día sábado, que el día sábado es el día domingo, no hay ninguna distinción. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, versículo, página 77, leemos. Se me mostró que si se hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. La observancia del día de reposo hubiera preservado al mundo de idolatría. El cuarto mandamiento ha sido violado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha que se ha abierto en la ley y a restablecer el día de reposo que ha sido pisoteado. El hombre de pecado que se exaltó por encima de Dios y pensó en cambiar los tiempos y la ley, produjo el cambio del día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Al hacerlo, abrió una brecha en la ley de Dios. Así que, queridos hermanos, el pueblo de Dios está siendo llamado para reparar el portillo, reparar la brecha. Justamente antes del gran día de Dios, se envía un mensaje que insta a la gente a que reafirme su lealtad a la ley de Dios, quebrantada por el anticristo. Hay que llamar la atención a la brecha abierta en la ley mediante precepto y ejemplo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué nos dice acá el noticiero? Entonces, ¿cómo se orará en Estados Unidos? ¿Cómo se orará en Estados Unidos? Dice, en un discurso en el Museo de la Biblia en Washington, el 8 de septiembre, el presidente Donald Trump lanzó otra iniciativa, uno de tantos proyectos religiosos, la iniciativa América Orando. Es interesante porque el 7 de septiembre lo declararon día domingo de ponerse de pie en Estados Unidos. Y luego el 8 de septiembre el presidente lanza una iniciativa de ley donde todos los ciudadanos deben de estar orando en Estados Unidos, 1 hora por semana. Luego dice, el próximo año celebraremos 250 años desde que se firmó esa declaración. Así que llama a que las comunidades de fe entren en oración, estén orando. Y con esto del asesinato de Charlie Kirk, el día domingo ha sido enfáticamente promovido como día de adoración. Nos dice acá este noticiero, ha comenzado. ¿Qué es lo que ha comenzado? Pues la ley dominical. Ha comenzado. Los medios de comunicación llaman para honrar a Charlie Kirk con adoración dominical y cierres de negocios. El asesinato de Charlie Kirk está cambiando de luto a un llamado a la acción. Las voces de los medios llaman a los estadounidenses para honrar su memoria adoptando reposo en sábado. Pero el proclamado sábado no es el séptimo día sábado, es el sábado que es el sábado bíblico, sino el día domingo, el sustituto históricamente promovido por Roma y aceptado por la mayoría del cristianismo. En Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Creador y nos hace ver de que este es lenguaje del cuarto mandamiento. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. La palabra de Dios es clara. Dios nos manda a adorar al Creador. Si se hace otra cosa que no sea adorar al Creador en el día sábado, eso es idolatría. Dice, para celebrar el legado de Charlie Kirk, quien puso una prima de la fe, honra el día de reposo. Y luego dice este otro noticiero, Charlie Kirk y el día de reposo. Acuérdate del día de reposo, dice. A raíz del asesinato de Kirk, muchas personas buscan formas de seguir en sus pasos, marcar la diferencia y enfrentar a aquellos que quieran silenciarse su mensaje. Y luego dice, adoptar un día de reposo parece una forma simple de comenzar. Y luego dice, ¿cómo? Haz lo que dice Kirk. Elige un día. El domingo es una opción lógica. Y apaga tu teléfono, apaga tu computadora. Y luego, ¿qué más? No compres, no vendas en día domingo. Todas esas cosas. Pero es que Charlie Kirk apagaba su celular viernes de noche hasta que lo volvía a encender sábado de noche. Y es por eso que los judíos dicen de que Charlie Kirk adoraba en el día sábado judío. Ahora los evangélicos dicen no, que Charlie Kirk, para seguir en sus pasos, para mantener la ideología de Charlie Kirk, que se debe de guardar el día domingo como día de descanso y día de adoración. Según la palabra de Dios en Hebreos 4:4, es un llamado a que el día séptimo es el día del Señor y que es el día de adorar. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios no mandó a santificar el día domingo, el día primero de la semana. Mandó santificar el día séptimo, porque es el día que Dios reposó, descansó y santificó. Hecho en Éxodo capítulo 20, versículo, Dios nos dice cuál es el día del Señor, porque muchos evangélicos dicen que el día del Señor es el día domingo, pero el mandamiento de la ley de Dios dice lo contrario, que el día del Señor es el séptimo día, es el sábado, no es el día primero. Dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Claro, la palabra de Dios es clara. Nos dice el titular, los líderes de las religiones mundiales abogan por la orientación ética en una era digital. Durante la ocasión, el presidente de Kazajstán, Jomart Tokayev, enfatizó que las tecnologías como la inteligencia artificial, los big data y la bioingeniería están cambiando a las sociedades a una velocidad que supera el desarrollo de los marcos éticos y legales. Tokayev también abogó por la creación de un organismo global para abordar las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y el proyecto de ley internacional, de proyectos de leyes internacionales para gestionar su desarrollo y uso. Y ese era uno de los acuerdos de los líderes de las religiones del mundo. Y es la propuesta, como una propuesta de ley para las Naciones Unidas, que ahora mismo están en Asamblea General. Y luego dice, estamos hablando de una especie de mandamientos para algoritmos.
sí, mandamientos para el mundo entero en relación a la adoración. Y luego dice que implican su respeto por la dignidad humana y la inadmisibilidad de la discriminación al tomar decisiones que definen la vida. Eso es lo que explicó el presidente de Kazajstán. Luego el presidente agregó que estos mandamientos requerirán un intercambio continuo entre líderes espirituales, científicos y desarrolladores de tecnología. Y no solo eso, un intercambio continuo, o sea que no tiene paro, entre líderes espirituales y líderes de gobierno. Y así se va formulando mandamientos de hombres, mandamientos que tienen que ver con la religión, mandamientos que tienen que ver con la adoración en día domingo, de ir en pos de la bestia. Dice el titular: Congreso de los líderes y las religiones tradicionales del mundo comienza en Astana. Más de 100 delegaciones de varias ramas de las religiones tradicionales del mundo, así como representantes de una larga gama de religiones, incluyendo las religiones de judía, budista, musulmana, hindú, y de la religión musulmana, líderes de cada uno de estos países, de Rusia, Azerbaiyán, Egipto, Irán, Jordania, Indonesia, Italia, Kirguistán, los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita y otros países. Imagínense si no fue una asamblea, un gran congreso de las religiones del mundo. Y hubieron líderes de religiones del mundo que nunca antes habían estado en un congreso de parlamento de religiones del mundo. Hubieron varios, y que por lo tanto fue algo histórico, algo sin precedentes. Mis queridos hermanos, estamos viendo que la unidad de la religión y el gobierno ya está dando frutos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Vemos cómo ya las leyes religiosas están siendo propuestas por los líderes religiosos, apoyadas por los líderes de gobierno. Ya la religión y el Estado se están uniendo. Esto se le denomina en la Biblia la imagen de la bestia. ¿Por qué la imagen de la bestia? Porque la primera bestia es iglesia y gobierno. El papado es un imperio y asimismo es una religión. Por eso, cuando el protestantismo se une con el gobierno en Estados Unidos, a eso se le llama la imagen de la bestia, porque es unión de iglesia y Estado, Estados Unidos. Pero ahora, a escala mundial, la unión de las religiones y los gobiernos. Para nosotros, para el pueblo de Dios, queda un día de adoración. Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo en el día séptimo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga en nuestra preparación. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Que el pueblo de Dios esté preparado para lo que viene, que estemos preparados tanto física como mental y espiritualmente. En todo aspecto, porque viene una hambruna, queridos hermanos, una gran persecución, que van a obligar a todos a adorar en día domingo, so pena de muerte. Y que van a ordenar, a obligar de que el día sábado sea pisoteado, deshonrado. Mis queridos hermanos, es tiempo de preparación, tiempo de despertar.
Gracias damos a Dios por su palabra, que es verdadera y eficaz. Damos gracias a Dios, oremos. Querido Padre que esté en el cielo, gracias por el mensaje de la verdad presente. Rogamos, Padre, perdón de nuestros pecados. Que nos ayude, Padre, a hacer su voluntad siempre. Querido Padre, gracias que nos ayuda a obedecer sus santos mandamientos. Humildemente pedimos que nos bendiga. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias por compartir este mensaje con otras personas. Que Dios nos bendiga en nuestro deseo y oración.